Buenos días, hermanos. Tengan todos muy buenos días en esta mañana. Y así rápidamente, hermanos, les invito a abrir sus Biblias en la carta del apóstol Pablo a Tito, carta que estamos también, hermanos, predicando. Y así, hermanos, aunque nos enfocaremos en el versículo 9, quisiera que leamos desde el versículo 5. Y dice así su palabra: Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes, que no estén acusados de disolución ni rebeldía. Porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra, fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Oremos, hermanos. Padre nuestro que estás en los cielos, sentado en tu trono, reinando con poder y gloria, Señor, como hemos cantado, Señor, estos preciosos himnos, que tú eres santo, 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 digno de toda alabanza, digno de toda honor y toda gloria, Señor. Padre, y así como tú eres santo, tú demandas de cada creyente, de cada hijo tuyo, Señor, que sea santo, porque tú eres santo. Ayúdanos, Señor, de que podamos, esta iglesia puedan haber esos hombres, principalmente santos, que dedican su vida en obediencia a ti, mi Señor. Hombres que están dispuestos a servirte, pero que principalmente son hombres enfocados en su santidad, hombres que reflejen, Señor, lo que venimos aprendiendo en esta carta de Tito, Señor. Esos hombres, Señor, con esas cualidades, que en esta iglesia, Señor, tú establezcas esos ancianos calificados, Señor, como lo narra, Señor, tu palabra. Ayúdanos, Señor, a enfocarnos para llegar a ser esos hombres, Señor, que tú pides, Señor, y que podamos, Señor, ver a Cristo, porque solo Cristo, Señor, es quien cumple esto a la perfección, Señor. Pero a nosotros, Señor, que nos has pedido, Señor, y que nos has puesto y que vas a poner, Señor, más hombres acá, Señor, que podamos vestirnos de Cristo, que podamos vestirnos de las vestiduras santas, Señor, con que Cristo, Señor, está vestido, para que así, Señor, pueda ser visible, Señor, lo que venimos aprendiendo, Señor. Ayuda a aquellos, Señor, que no han creído en ti, Señor, porque quizá para ellos esto va a ser confusión, Señor, porque solo aquellos que verdaderamente han creído en ti, Señor, podrán entender, Señor, lo que estamos tratando y hablando, Señor. Concédeles, Señor, arrepentimiento también, Señor, para que puedan ver y puedan anhelar también un día, siendo nuevas criaturas, Señor, ser este tipo de personas, este tipo de hombres principalmente, para la gloria de tu santo nombre. Todo esto lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Como si pueden ver ahí atrás, el título sigue siendo el mismo por ya van 3 predicaciones acerca de esta porción en Tito, del versículo 5
al 9, entonces, donde venimos aprendiendo, donde continuamos aprendiendo acerca de cómo debe ser, qué caracteriza, o mejor dicho, cómo dice la Biblia acerca de cómo debe ser un anciano o obispo de la iglesia. Es muy importante que la iglesia sepa cómo debe comportarse un hombre que está puesto por líder o líderes de la iglesia. Cuando hablamos de ancianos, obispos, líderes, nos referimos a lo mismo, hermanos. Seguramente en esta predicación y ya anteriormente en las otras predicaciones también ha escuchado bastante la palabra líderes, pastores, ancianos, obispos. Prácticamente es lo mismo, hermanos. Si nota, Pablo empezó a hablar en el versículo 5 acerca de ancianos. Le dice a Tito que establezca ancianos. Pero en el versículo 7 menciona obispos. Dice, es necesario que el obispo sea, y empieza a dar esas cualidades. El apóstol Pablo no se refiere a dos grupos, hermano. Pablo se refiere a un solo grupo de individuos encargados de la supervisión espiritual y cuidado general de la iglesia. Un anciano y un obispo son la misma cosa. Al igual que 1 Timoteo 3:1-7 y Tito capítulo 1, versículos 5 al 9 son lo mismo. Son pasajes similares que Pablo está hablando las mismas cualidades, las mismas características acerca de cómo no debe ser un anciano, un obispo, y acerca de cómo debe ser. Son dos palabras intercambiables, anciano y obispo, que se refieren a lo mismo. Entonces, si el día de hoy continuaremos y terminaremos a hablar de esas cualidades positivas que ya el hermano nos habló la vez pasada, esas cualidades positivas, y hoy terminaremos hablando esas cualidades positivas de cómo debe ser un anciano, un obispo o un pastor. Entonces tendremos 4 puntos, hermanos, y cada punto será una de esas cualidades. Tendremos como punto número 1, enseñable. El anciano debe ser enseñable. Punto número 2, retenedor. Punto número 3, apto para exhortar. Y punto número 4, defiende y cuida con la verdad. Dicho esto, hermanos, pasamos al punto número 1, que se titula enseñable. El anciano debe ser un hombre enseñable, dice el versículo. Retenedor de la palabra, fiel tal y como ha sido enseñada. Y empezaremos en esa última frase ahí que dice tal y como ha sido enseñada. ¿Qué significa esto? Que el anciano debe ser un hombre enseñable, alguien que se le puede enseñar. No debe ser soberbio pensando que lo sabe todo y que no necesita que nadie le enseñe o le diga lo que tiene que hacer. Al contrario, un anciano que es enseñable siempre pide consejo o busca aprender de otros cristianos, de otros ancianos cristianos. Y principalmente busca la enseñanza en las Escrituras. Dedica su corazón al estudio personal de la Biblia. Es un hombre que se enfoca en ser enseñado por la Escritura. Como en el tiempo del apóstol Pablo no habían Biblias como hoy, él se preocupa mucho por transmitir correctamente la sana doctrina a Timoteo y a Tito, para que Tito y Timoteo puedan transmitir esta misma sana doctrina a los demás hombres. Entonces, si vemos más atrás, ahí en 2 Timoteo 2:2, una hojita ahí atrás, le dice Pablo a Timoteo: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a los hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros.
Era muy importante y necesario que estos dos jóvenes ancianos aprendieran correctamente del apóstol Pablo para que también ellos pudieran capacitar a otros hombres y pudieran transmitir la sana enseñanza. Ahí más atrás, en 1 Timoteo 4:13, Pablo le dice a Timoteo: entre tanto que voy, ocúpate en la escritura. Entonces, ser enseñable no solo significa aprender de otros, que es muy importante aprender de otros. Ser una persona enseñable principalmente significa ser una persona que estudia la Biblia. Es una persona que se dispone, que se entrega su vida al estudio de la palabra de Dios para ser enseñado y santificado por Dios. Y más atrás ahí, 1 Timoteo 4:5, Pablo le dice: porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Es por la palabra, por la escritura, que un hombre puede ser santificado. Y vamos a hablar aquí en general, hermanos, porque esto es para todos, porque los demás hombres cristianos que están acá pueden pensar que esto solo es para los ancianos, para los que sirven nada más. No, esto es en general, hermanos, de que la santidad de un hombre o mujer, la santidad de un cristiano, no depende de venir todos los domingos a la iglesia. No depende de venir todos los lunes de estudio que tenemos. No depende de venir todos los miércoles. La santidad de una persona depende del estudio de las Escrituras y de la oración constante personal. No que no esté bien venir cada domingo, cada lunes, cada miércoles. Está muy bien, y eso es lo que todo cristiano hace. No dejar de congregarse todos los días de servicio de la iglesia. Pero mi santidad depende del estudio personal de la Escritura. Entonces, eso es lo que Pablo está tratando de decirle a Timoteo: no te conformes con lo que te enseño, dedícate a estudiar las Escrituras, le dice. Entonces, entre tanto que voy, le dice en el versículo 13. Pablo no está con Timoteo ahí. Pablo tiene planeado ir a Timoteo, pero le dice: mientras yo estoy acá y tú estás allá, dedícate a estudiar la Biblia. Entonces, y es lo mismo lo que nosotros debemos hacer hoy. Es lo mismo para nosotros hoy. Y estamos hablando de Iglesia Bautista Trinidad. Nosotros, los hispanos, cada cristiano que está aquí debe estudiar la Biblia personalmente y no conformarse con la predicación del domingo o lo que aprendemos el lunes o el miércoles, hermanos. Es una entrega personal para que Dios nos santifique por medio de la Escritura, por medio del estudio y la oración personal, porque Dios demanda santidad en cada creyente. Entonces, Primera de Pedro capítulo 1, versículo 15 dice: así dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Dios demanda santidad en cada creyente. Y si Dios demanda santidad en cada creyente, en cada hijo suyo, cuánto más en aquellos hombres que están puestos por líderes, que Dios ha puesto como ancianos. Entonces, es importante y es necesario que la iglesia vea que los hombres ancianos que están dirigiendo tal iglesia sean hombres que buscan la santidad, hombres apartados para el servicio de Dios, el servicio de la iglesia. ¿Por qué menciono este punto si es algo que ya se mencionó anteriormente en las cualidades anteriores, que dice que el anciano debe ser un hombre santo? Entonces, hermanos, menciono esto porque es imposible crecer en la santidad sin la enseñanza bíblica.
Es imposible crecer en la santidad sin el estudio de las Escrituras. Y esta es una característica fundamental en la vida del anciano. No puede ser un hombre holgazán. No puede ser un hombre que le da pereza estudiar la Biblia. Y tristemente hay muchas iglesias, entre comillas, que están siendo dirigidas por este tipo de personas. Personas que agarran su Biblia solo cuando les toca enseñar algo, sin antes haberse enseñado a sí mismos. Así que hermanos que están acá, y hablo en general, hermanos, hablo en general, o sea, no debemos, hermanos, descuidar lo que es el estudio de las Escrituras. Porque lo que está hablando aquí del versículo 5 al 9 respecto de esas características, no solo es para los hermanos que están al frente, hermanos. Es para todos los cristianos. Usted debe ser un anciano en su casa, un hombre santo en su hogar. Porque si aquí, hermanos, van a haber ancianos, y los van a ver por la gracia de Dios, porque Dios es quien pone obreros. Si aquí han de haber más ancianos, hermano, en esta iglesia, esos ancianos deben ser ustedes. No tenemos por qué ir a traer ancianos a otra iglesia cuando aquí los hay, cuando aquí hay cristianos que pueden ser preparados, instruidos, enseñados bíblicamente. Y hablo de iglesia hispana, hermanos. Por eso es necesario que todos los hombres se dediquen a estudiar la Escritura, que no se queden solo esperando que les enseñen, esperando a ver qué les traen los hermanos. No, hermanos, es muy importante tener ese corazón dispuesto a aprender, pero también no debo conformarme solo con la predicación. Es necesario que vengamos a la Escritura personalmente. Entonces, como lo dije, si aquí van a haber más ancianos, y los deben haber porque no pueden estar los mismos ahí siempre. Entonces, si van a haber más ancianos, esos deben ser los cristianos que están acá. Pero es necesario, hermanos, que tengamos un corazón, es necesario que usted tenga un corazón que principalmente ame estudiar las Escrituras, que se ocupa como Timoteo, que dice, se ocupa en el estudio de la Biblia. Y segundo, un hombre que ama la enseñanza de otros hermanos, para ser esos ancianos enseñables. Y esto no significa, la palabra aquí enseñable, no tiene nada que ver con ser muy inteligente o que aprende muy rápido. Esto significa, ser enseñable significa la humildad y la disposición para aprender, e incluso de aquellos más pequeños en la fe. Punto número 2, hermanos, retenedor. El anciano debe ser un hombre retenedor. Y dice el texto, ahí en la primera parte del texto, dice, retenedor de la palabra fiel. Entonces, ¿qué significa que un hombre sea retenedor? ¿Qué significa ser retenedor? ¿A qué se refiere Pablo con esto que dice? Entonces, retenedor significa que acepta con sumisión la palabra fiel. Nueva Traducción Viviente traduce, debe tener una fuerte creencia en el mensaje fiel que le ha sido enseñado. Ahora, ¿cuál es esa palabra fiel? Porque podemos afirmar y asegurar que toda la Escritura, desde Génesis a Apocalipsis, es fiel. Podemos confiar en su fidelidad, porque está inspirada por Dios. Dios la habló. Pero ¿a qué se refiere el apóstol Pablo? Ya que esta palabra, esta frase es una frase muy propia del apóstol Pablo, que utiliza únicamente en estas dos cartas. Cuando Pablo dice, cuando Pablo dice en esta parte que el anciano debe ser retenedor de la palabra fiel, se refiere
a un conjunto de doctrinas fundamentales. Esta es una declaración que resume doctrinas claves para la fe cristiana y mayormente haciendo énfasis en el mensaje del Evangelio, porque en Primera de Timoteo 1:15 dice Pablo: palabra fiel y digna de ser recibida por todos. 2 puntos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Ahí está, esa es la palabra fiel que Pablo está tratando de decir en estas 2 cartas, refiriéndose a esa palabra fiel, a ese conjunto de doctrinas esenciales para la vida cristiana y mayormente enfocado en el mensaje del Evangelio. Porque un anciano obispo debe ser un hombre que retiene con firmeza el mensaje del Evangelio. Debe aceptar y tener una fuerte creencia en el mensaje fiel que le ha sido enseñado. Porque todo lo que hemos visto, hermanos, del versículo 5 al 9, es sumamente importante en la vida de los líderes y pastores. Irreprensible, marido de una sola mujer, hijos bien portados, hospitalario, etcétera, etcétera. Todas esas características, hermanos, son muy importantes. Pero esto es exterior, hermanos. Y todo esto puede llegar a aparentarse hasta cierto punto. Los falsos maestros hoy en día se disfrazan en base a estos requisitos, hermanos. Obviamente por un tiempo, hermanos, porque toda mentira y engaño tarde o temprano sale a la luz. Pero en este tiempo de disfraz de estos hombres, de estos falsos, es suficiente para engañar y arrastrar a muchas personas hacia la mentira. Entonces, en Mateo, por ejemplo, en Mateo 7:15, Jesús advierte a los discípulos de estos falsos maestros. Les dice Mateo 7:15: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. En Mateo 23, del 25 al 27, Jesús confronta a estos falsos maestros. Y le dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y lo del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera sea limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Entonces, esto no ha desaparecido, hermanos, y debemos tener mucho cuidado, porque hoy en día los falsos maestros, los falsos pastores se disfrazan en base a estos requisitos para engañar y arrastrar a muchos hacia la mentira. Entonces, la manera de identificar un verdadero siervo de Dios, un verdadero anciano y pastor, es a través de la fuerte creencia al Evangelio. Cree y predica con fervor las doctrinas fundamentales y el mensaje del Evangelio. No se avergüenza de predicar a Cristo y a este crucificado. Aquel que dice Filipenses 2:6, siendo Dios, no escatimó a ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, y en condición de hombre fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz por salvar. Un verdadero pastor, un verdadero líder, un verdadero anciano no se avergüenza de predicar a Cristo. Predica con fervor. El Evangelio le sale por las venas porque ama y predica ese mensaje el cual le ha salvado. Porque es ese mensaje del Evangelio, son esas doctrinas esenciales que transforman la vida de una persona y hace que lo de afuera o lo exterior sea evidente, hermanos, no una fachada.
Entonces, mis hermanos, cada día nosotros, y principalmente los ancianos, cada día los ancianos deben recordar y creer con más fuerzas esa palabra fiel, porque somos pecadores. Es lo que el apóstol Pablo dice al final del versículo 15 que leímos ahí en Timoteo, que dice: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Entonces, como ancianos, deben recordar que el primer pecador ante todos en la iglesia, el primer pecador de Iglesia Bautista Trinidad, soy yo, dice Pablo. Y eso es lo que debe recordar un anciano, un pastor. Antes de ver a los demás hermanos que son pecadores, debo verme a mí mismo, lo pecador que soy. Antes de ir a predicar a otros, antes de ir a anunciar el Evangelio, debo predicarme a mí mismo y creer y retener con firmeza la palabra fiel que se me ha sido enseñada, que se me ha sido predicada, ese mensaje que me ha salvado. Punto número 3, hermanos. Apto para exhortar. El anciano debe ser apto para exhortar. Y entre paréntesis tengo yo aquí en este punto, enseñar. ¿Por qué, hermanos? Bueno, me voy a apoyar de 1 Timoteo 3. Me voy a apoyar de 1 Timoteo 3:2, donde está dando Pablo estos mismos requisitos para los obispos. Y en el versículo 2 termina diciendo que el anciano o el obispo debe ser apto para enseñar. ¿Por qué razón me apoyé de 1 Timoteo? Entonces, por ejemplo, también en Tito 1:9, Pablo termina diciendo que exhorte con sana enseñanza. Entonces, me apoyé de 1 Timoteo 3:2 porque Pablo prácticamente se está refiriendo a lo mismo. Así como dice allá en 1 Timoteo 3:2 que sea apto para enseñar, entonces aquí en Tito dice que pueda exhortar con sana enseñanza. Entonces, ¿pero qué significa exhortar? La palabra exhortar tiene varios significados y es importante saberlo, hermanos, porque a la primera que escuchamos la palabra exhortar o exhortación, rápidamente pensamos en regaño y corrección. ¿Qué en realidad significa eso, hermanos? Significa también corrección. Entonces, pero también exhortar significa animar, alentar, suplicar o incitar a alguien a hacer algo. Por ejemplo, en Hechos 13, si vamos a Hechos 13:15, Hechos 13:15 dice que Pablo y sus compañeros llegaron a Antioquía, dice, y como todo cristiano verdadero, como todo buen cristiano que congrega, como todo buen cristiano que no deja de congregarse, dice que Pablo entró a una sinagoga y se sentó a escuchar, como buen anciano también que es enseñable, como todo anciano también que aprende de otros. Entonces, pero dice el versículo 15, y después de la lectura de la ley y de los profetas, dice, los principales de la sinagoga mandaron a decirles, varones, hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Entonces, como estas personas sabían quién era Pablo, le dijeron, ¿tenéis alguna palabra de exhortación? Entonces, en realidad, hermanos, ahí los hermanos no le están diciendo, hermano, ¿no tienes algún regaño que me puedas dar? No, ellos estaban refiriéndose, ¿tienes alguna palabra de aliento, alguna palabra, alguna enseñanza para nosotros? ¿Tienes algún aliento ahí para nosotros?
Entonces, que si nos saltamos al 42, dice que estos hermanos, dice, cuando salieron ellos de la sinagoga, dice, los judíos, dice, los gentiles le rogaron que el siguiente día de reposo les hablase de estas cosas. Y la realidad, hermanos, cuando una persona está siendo corregida, exhortada por causa del pecado, yo creo que lo primero que desea es que ya le dejen de exhortar y pues ya arrepentirse. Entonces, pero estas personas dice que le rogaban a Pablo, quédate y síganos enseñando. Entonces, por eso es de que ahí ellos no les estaban diciendo a Pablo, péganos una regañada. Lo que ellos estaban pidiendo de Pablo era una enseñanza, una palabra de ánimo. Entonces, para apoyar esto de Tito 1:9, de que exhortación no solo se trata, hermanos, de ir a corregir, hermanos. Se trata de enseñar. Entonces, si vamos ahí en Timoteo, en 1 Timoteo 2:1, Pablo le dice a Tito también, a Timoteo, dice, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres. Entonces, lo que Pablo está diciendo ahí es animo, suplico, ruego. Entonces, claro que también exhortar, hermanos, se trata de corrección. Pero Pablo está apuntando más aquí a la enseñanza. Aquel anciano debe ser un hombre apto para enseñar. Porque ver el pecado, hermanos, y decirle a otro lo que ha hecho, cualquiera puede hacerlo. Pero dolerse, entristecerse, compadecerse y guiar a Cristo nuevamente a un hermano que ha pecado a través de la sana enseñanza, eso solo lo puede hacer aquel que es apto para ello, hermanos. La exhortación se trata más de enseñar y animar que de un regaño. Obviamente no debemos tolerar el pecado, hermanos, pero el propósito es buscar que la persona que ha pecado venga en arrepentimiento y confiese su pecado delante de Dios. Eso es lo que Pablo está diciendo. Ancianos deben ser aptos para la exhortación, deben ser aptos para la enseñanza. Y ser apto para enseñar no significa que es muy bueno para hablar, que es muy elocuente o que se expresa muy bien. No, hermanos, esto se trata más del corazón compasivo que tiene hacia los demás. Ahí en 2 Timoteo 2:24 le dice también Pablo a Timoteo, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrir. Más atrás, ahí mismo en ese capítulo, dice en el versículo 15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, sino que usa bien la palabra de verdad. Entonces, es necesario que el anciano conozca muy bien la Escritura para que sea apto para la enseñanza o para la exhortación. Y ahí conecta con el punto número 1, hermanos, porque para que un hombre sea apto para enseñar, para que sea un hombre que maneja con precisión la Escritura o que usa bien la palabra de verdad, es porque ha sido enseñado. Y número 1, enseñado ¿por quién? Por la Escritura, por Cristo mismo, porque Cristo es la palabra, hermanos. Por eso dice Hebreos 1:1, dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas, ahora nos habla por el Hijo. Entonces, este es nuestro primer maestro, la Escritura. Entonces, y de ahí también podemos aprender de otros hombres, porque es la Escritura lo que me capacita o me califica como un hombre anciano para la enseñanza. Porque ahí más adelante, ahí mismo en Timoteo 3:16, 2 Timoteo 3:16 dice, toda la Escritura es inspirada por Dios
y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Si no conocemos la Escritura, no podemos hacer nada. No podemos ni enseñar, ni corregir, ni instruir. Puedo ser un hombre muy exteriormente con muchas cualidades positivas, pero si no conozco la palabra de verdad y ni tan siquiera hago el esfuerzo para conocerla, entonces estoy descalificado. Porque es la Escritura la que me capacita para hacer todo esto que el anciano debe hacer. Entonces, y tristemente, como mencioné hace rato, muchas iglesias, entre comillas, están siendo dirigidas por este tipo de personas con mucha apariencia, pero con mucha falta de conocimiento. Y eso es peligroso, hermanos. Es peligroso por lo que dice Oseas 4:6, dice: mi pueblo perece por falta de conocimiento. El problema no es que son ignorantes, el problema es que desechan el conocimiento y privan a los demás del conocimiento verdadero, para que los demás no vean la clase de falsos líderes que son enseñoreándose de la iglesia para hacer lo que se les da la gana y que nadie les diga nada. Cuando nosotros, hermanos, estábamos decidiendo predicar esta carta de Pablo a Tito, sabíamos que los primeros que íbamos a ser confrontados seríamos nosotros, porque aún nos falta mucho para llegar a ser esos ancianos calificados. Y con mucho temor y temblor, hermanos, decimos lo que el texto dice, con mucho temor ante Dios. Pero creímos que era importante, y es importante, que la iglesia sepa cómo debe ser un hombre. Y principalmente los ancianos que Dios ha puesto como líderes. Porque la iglesia debe mirar bien cómo están conduciéndose aquellos hombres encargados de dirigir y alimentar. Hay una situación ahí en Hechos 6, 1 al 3. Dice el texto, dice en Hechos 6, del 1 al 3, dice: en aquellos días, dice, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 apóstoles convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es bueno que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Entonces, en última instancia, la iglesia debe dar su aprobación también cuando un hermano es puesto como anciano. Entonces, porque aquí en este texto dice que los discípulos, los apóstoles, le dijeron a la multitud: busquen de entre ustedes hermanos. Entonces, ¿y qué le dice el 6? ¿Qué le dice, qué dice el versículo 3? ¿Cómo debían ser estos hombres? Dice que de buen testimonio primeramente y llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Entonces, si para atender mesas, hermanos, así dicen los discípulos que deben ser los hombres, cuanto más para alimentar con la Escritura a un pueblo. Se necesita, hermanos, que el anciano sea un hombre santo, un hombre dispuesto a servir a Dios primeramente con su vida. Por eso es muy importante que la iglesia conozca muy bien cómo deben ser los hombres que son puestos como líderes. Entonces dice: hombres de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, conocedores de la Escritura. No cualquiera que quiera decir: hermano, yo quiero servir, yo quiero hacer esto. Es bueno, hermano, se necesita, pero es necesario que miremos cómo deben ser los hombres.
que abren una puerta, que mueven una silla, porque todo es importante en el reino de los cielos. Tanto el que predica como el que abre la puerta es un hombre santo, un hombre apartado para el Señor, que busca enseñanza en la Escritura, que dedica su corazón a conocer directamente la Escritura. Si los líderes de la iglesia no andan o no están siendo aprobados por la Biblia, la iglesia debe corregirlos si no hay otros hombres ancianos que lo corrijan. Por eso es muy importante que la iglesia conozca cómo deben ser tales hombres. Y voy a abrir un subpunto aquí en medio de este punto, hermano, o un paréntesis, mejor dicho. Entonces, y es que un anciano u obispo es una persona que también recibe exhortación, refiriéndome a, ya vimos que el anciano es un hombre enseñable que recibe enseñanza por otros hermanos, pero también es un hombre que recibe exhortación, refiriéndome a que si el anciano peca, también debe ser corregido. Entonces, por lo que dice Pablo ahí en 1 Timoteo 1:15, que dice, de todos los pecadores que Dios ha salvado, yo soy el primero. Entonces, ¿qué está diciendo Pablo con eso? Entonces, el apóstol Pablo lo que está es reconociendo que es un pecador y que necesita de la gracia y la misericordia de Dios cada día. Al igual que los pastores, al igual que los ancianos, al igual que los líderes, entonces deben reconocer que son pecadores y que en cualquier momento pueden caer en pecado. No que desean caer en pecado, pero que en cualquier momento, entonces, y por allá en Hechos 20, versículo 28, Pablo dice, refiriéndose a los obispos y a los ancianos, tened cuidado de vosotros mismos. Entonces, el pastor, anciano, el líder debe tener cuidado de sí mismo, porque en Romanos 7:24, Pablo se miró a sí mismo, entonces, y después de verse a sí mismo y ver el pecado que había en él, dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Entonces, reconociendo, hermanos, que un pastor, un anciano, un líder es una persona pecadora, hermanos. No es un super cristiano, no es un superhéroe. Entonces, son pecadores. El anciano y el obispo o los líderes no son hombres impecables, personas que no tienen pecado. De hecho, Primera de Juan ya lo hemos visto, que dice que si alguno dice que no tiene pecado, el tal es un mentiroso. Entonces, no son perfectos, no somos perfectos. Por eso necesitan también palabra de exhortación. Y esa palabra que alienta, que anima. Usted como iglesia debe orar por estos hombres, alentarlos, animarlos. Entonces, ¿por qué? Porque claro, ¿no? Somos pecadores, pero no es que queremos ir a pecar. Pero si llegásemos a pecar y si no hubiese quien nos corrigiese, la iglesia debe hacerlo. Por eso es importante que la iglesia conozca cómo deben ser. Entonces, hay muchos ejemplos que podemos ver en la Biblia de hombres fieles a Dios que en algún momento pecaron terriblemente y fueron corregidos. Entonces, veremos un ejemplo nada más, veremos ahí en Gálatas 2:11. Gálatas 2:11 dice al 14, dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de ellos.
Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro, delante de todos: si tú, siendo judíos, vives como los gentiles, y tú, judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Entonces vemos al apóstol Pablo aquí confrontando a Pedro. Lo que Pedro estaba haciendo era grave, hermanos. Nueva Biblia de las Américas traduce: era algo de ser censurado. Nueva Traducción Viviente traduce: tuve que enfrentarlo cara a cara porque estaba muy equivocado en lo que hacía. ¿Y qué era lo que hacía? Dice el versículo 14: vi que no andaba rectamente conforme a la verdad del Evangelio. Hermanos, aún los hombres más reconocidos que Dios ha utilizado en la historia de la Biblia se han equivocado. Y no digo esto como excusa o pretexto o dar libertad a los ancianos para ir a pecar intencionalmente. Entonces, si no digo esto, para tener cuidado. Primeramente, la iglesia debe orar fervientemente por los ancianos y pastores. Y el anciano y pastor debe tener cuidado de sí mismo. Saber que es un pecador y que si no se aferra al mensaje fiel, a la doctrina de la gracia, en cualquier momento puede caer. Entonces, y también digo esto para que la iglesia sepa que si los líderes se equivocan, deben ser corregidos. Si no hay nadie más quien lo haga, la iglesia debe hacerlo. No porque sea el anciano o el pastor, nadie le puede decir nada o dejar pasar por alto el pecado. Al contrario, de hecho, porque se trata de los ancianos y de los líderes, deben ser corregidos lo antes posible, antes de que toda la iglesia se desvíe por causa de una sola persona. Era lo que estaba pasando con el apóstol Pedro. Por eso Pablo, eso es lo que hace, corregirlo lo antes posible. ¿Por qué razón? Porque lo que Pedro estaba haciendo, hermanos, era desechar el evangelio de Jesucristo, la salvación por gracia, y volver a las tradiciones mosaicas, a las obras y reglas judías. Termina diciendo el versículo. Pablo le pregunta ahí: ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Entonces, imagínate Pedro siendo el líder de los apóstoles y quien recibiría las doctrinas personalmente de Jesucristo, quien recibiría la enseñanza con el maestro de maestros. Cayó en tan grande error o pecado, mejor dicho. ¿Cómo podremos nosotros pensar que ya lo sabemos todo y que no necesitamos de que nadie nos enseñe o corrige? Entonces, esa es una característica muy fundamental en la vida de un anciano. Es un hombre que ama ser enseñado, busca enseñanza de otros hermanos y que sabe que si peca, si falla, le van a corregir y tiene un corazón para recibir esa corrección. Entonces, los pastores y ancianos no son los héroes de la iglesia. Hay un solo héroe y se llama Jesucristo. Él es quien nunca falla, quien nunca miente y quien cumple todos estos requisitos a la perfección. Los pastores y ancianos son pecadores, en cualquier momento pueden pecar, pero como ya mencioné, son hombres que tienen un corazón dispuesto a recibir enseñanza y corrección. Y ese es el ejemplo que Pedro nos da. Porque Pedro no dijo, hermanos, ya vienen estos hermanos a corregirme, mejor me voy de aquí a otro lugar, donde nadie me diga nada, donde nadie me corrija y me dejen hacer lo que yo quiera. No, hermanos, Pedro se arrepintió y siguió predicando el mensaje fiel, la salvación por medio de la gracia de Jesucristo. Entonces vemos, ¿no?, que Pedro fue corregido por el apóstol Pablo. ¿Y quién era Pablo, hermanos? Entonces, y mismo Pablo expresó eso ahí
en 1 Corintios, de que él no era digno de llamarse apóstol. Él se sentía menos que los demás apóstoles, dice. Entonces, porque dice, fui un hombre que los perseguía más bien para matarlos. Entonces, y Dios tuvo que utilizar a un hombre como Pablo para corregir a Pedro, el líder de los apóstoles, siendo corregido por alguien que fue llamado a último momento. Entonces, pero Pedro tenía un corazón y él no vio quién Pablo era antes, porque en un corazón arrogante pudo haberse levantado Pedro y decir, ¿y tú quién eres para venirme a decir si antes nos querías matar? Pero no. Entonces Pedro supo que esa corrección venía de parte de Dios. Entonces, ancianos y pastores, y también hombres que estamos acá, que están acá, debemos recordar que somos pecadores. Si tú ya eres salvo, debes recordar que eres un pecador, pero no para vivir un cristianismo superficial, abierto al pecado, sino para vivir cada día aferrados a la gracia de Dios, a la gracia de Cristo que nos ha salvado, y que la iglesia vea lo que Dios hace por medio de pecadores para la gloria y honra de su nombre. Ese es el primer paso para los líderes de la iglesia y los demás cristianos, para crecer en santidad y ser transformados en esos ancianos calificados que Dios quiere para guiar a su iglesia. Reconocer que somos pecadores, que podemos fallar, que necesitamos enseñanza también, no solo enseñar, que necesitamos ser exhortados con la palabra cuando es necesario hacerlo. Punto número 4, hermanos. Defiende y cuida con la verdad. Un anciano es un hombre que defiende y cuida con la verdad. Terminamos ahí de leer el texto que dice, voy a leer nuevamente todo el versículo, dice, retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Esta parte la traduce un poco mejor la Biblia, la Nueva Biblia de las Américas. Entonces, la Nueva Biblia de las Américas traduce refutar los que contradicen, porque en realidad, hermanos, nosotros no podemos convencer a nadie, ni a nosotros mismos podemos convencernos de pecado. La Biblia dice que es el Espíritu Santo quien nos convence de todo pecado. Solo Dios por medio del Espíritu Santo y su palabra puede hacer eso. Entonces, lo que estamos llamados nosotros a hacer como ancianos es refutar. ¿Y qué significa refutar? ¿A qué se refiere refutar? El verbo refutar viene del latín refutare, que significa rechazar y desbaratar o deshacer con argumentos una información. Entonces, cuando una persona contradice las verdades fundamentales, el anciano lo que debe hacer es, Nueva Traducción Viviente traduce, demostrar a los que se oponen que están equivocados. Y eso solo se hace con la Escritura, hermanos. Por eso es que los ancianos u obispos deben ser hombres que tienen un corazón lleno de la palabra de Dios. Colosenses 3:16. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Deben ser hombres enseñados y exhortados por la palabra de Dios constantemente. Entonces, y me vuelvo a referir al estudio de las Escrituras. Deben ser hombres que dedican su vida a la Escritura. ¿Por qué? Porque en la iglesia siempre van a haber personas equivocadas, confundidas, con muchas dudas, y no precisamente son falsos cristianos. Simplemente es que hay muchas personas que han sido mal enseñadas
Y es ahí donde se necesitan estos hombres como Esdras. ¿Usted sabe quién es Esdras? ¿O ha escuchado cómo era Esdras? Dice que Esdras era un hombre que dedicaba su corazón a estudiar la Escritura, a poner en práctica la Escritura y a enseñar la Escritura. Entonces, y es ahí cuando hayan personas equivocadas y confundidas, el anciano debe acercarse en amor, en compasión y decirle, así dice la Biblia, tal capítulo, tal libro, tal versículo, así dice la Biblia. Si la persona es cristiana, después de haber sido enseñada por la Biblia, sus dudas e incertidumbres serán aclaradas y quedará convencido por el Espíritu Santo. Pero si rehúsa y rechaza la instrucción bíblica, entonces no es cristiano. Entonces, ¿y cómo estamos nosotros cuidando y defendiendo con la verdad en un asunto como este? En primer lugar, defendemos, y no es que la Biblia necesita defenderse, pero debemos levantar la voz como cristianos cuando vienen personas a hablar mentiras, a decir la Biblia dice cuando no lo es, cuando no lo ha dicho. Entonces levantamos la voz y defendemos la Escritura, ponemos en alto la Escritura, la palabra de Dios inspirada. Entonces, y segundo, por ejemplo, cuidamos el corazón de la persona porque puede ser que sea cristiano y no queremos ser piedra de tropiezo a los débiles en la fe. Romanos 14, versículo 1 dice, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Ahí en el capítulo 15 de Romanos dice, así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agrandarnos a nosotros mismos. Entonces, si la persona no es cristiana, estamos también cuidando la iglesia, porque por una persona equivocada y confundida es suficiente para confundir a todos. Pero debemos procurar la enseñanza antes que nada, para que si no es cristiano pueda venir en arrepentimiento para salvación de su alma, pero debemos evitar la contienda o la discusión. Según de Timoteo 2:14 le dice Pablo a Tito, dice, porque el siervo del Señor no debe ser, segundo Timoteo 2:14, dice, recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor, que no contiendas sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. 16 dice, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. 24 dice, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, porque quizá Dios le conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Si hacemos eso, hermanos, una de dos va a pasar. Número uno, o es convencido de pecado la persona esta por el Espíritu Santo y se arrepiente, o número dos, rechaza la enseñanza aún más y se va solito de la iglesia. Y si no se va y sigue contendiendo y confundiendo a los demás, dice Tito ahí en versículo 3:10, al hombre que cause divisiones después de una u otra amonestación, desecharlo. Entonces, si esta persona después de contender, después de rechazar la verdad y confundir a otros, rehúsa creer y es más, no se va de la iglesia, entonces ahí es donde los ancianos, dice el texto, ahí va a seguir diciendo en Tito, en el versículo 10 dice, los ancianos deben taparle la boca echándolo de la iglesia.
A manera de aplicación, hermanos, de todo el pasaje, tengo 3 puntos aquí de aplicación y con esto cierro. Empezaré por los ancianos. Dice, los ancianos deben procurar y anhelar que Tito 1, 5 al 9 y Primera de Timoteo 3, 1 al 7 sea visible en nuestra vida diaria. Yo sé que al ver estos textos, hermanos, y vernos a nosotros mismos, podemos desanimarnos porque vemos que no cumplimos nada de esto a la perfección. Pero la realidad, hermanos, es que jamás podremos y llegaremos a cumplir esto a la perfección. Solo Cristo puede hacer esto. Solo Cristo es el esposo perfecto, el hermano perfecto y el anciano y pastor perfecto. Por ejemplo, si usted busca una información importante que necesita en el internet, entonces usted va a ver que esa información tiene los títulos y subtítulos con colores. Y si usted imprime eso, usted va a obtener lo que vio para imprimir. Ahora, una vez que usted tenga la impresión y le saca copia, en la copia ya no va a ver como está en la hoja original, porque es una copia. Puede notar y puede leer claramente la información que está en el original, pero los pequeños detalles, las perfecciones que tiene la impresión original no los va a tener. Entonces, ¿a qué voy con esto? De que Cristo es el perfecto. Cristo es el que no tiene ninguna mancha, ninguna arruga. Y nosotros somos esa copia, hermanos. Que no somos perfectos, pero claramente puede leerse lo que estos textos dicen. Son personas que no son perfectos, pero que tratan de vivir a la luz de Primera de Timoteo 3, 1 a 7 y Tito 1, 5 a 9. Entonces procuran ser esos hombres. Y cualquier cristiano que los ve puede ver hombres, maridos de una sola mujer, hijos bien sujetados, no dados al vino, etcétera, etcétera, etcétera. Todas esas características, hermano, que hemos visto. Ahora, hombres cristianos. Si tú deseas ser un anciano, si tú deseas ser un hombre que quiere servir, que quiere ser líder, y voy a decir como dijo Pablo, buena obra deseas. Es bueno. Cualquier cosa que tú quieras hacer para el avance del reino, para el Señor y servir a los demás, es bueno que desees eso. De hecho, debes desear y anhelar, porque es buena cosa, no es malo. Entonces, si deseas eso, hermano, no tengas miedo de venir a los ancianos, los líderes, y decir, yo quiero ser parte de este grupo de servidores, yo quiero ser parte de estos ancianos. Entonces, ¿por qué? Porque de hecho la mies es mucha y obreros pocos, hermanos. Pero es necesario, y ahí entra nuevamente, es necesario que la persona que desea esto, entonces sea o busque ser como lo acabamos de aprender, como hemos venido viendo. 1 Timoteo 3, 1 a 7, Tito 1, 5 al 9. Entonces, maridos de una sola mujer, hijos obedientes. Si usted nota el orden que Pablo menciona, estos requisitos, empieza desde su hogar, empieza desde su casa. Si usted quiere ser un anciano en la iglesia, entonces Dios dice, empiece a ser un anciano en su hogar, en su casa. Sea un hombre que cuida, que gobierna bien su hogar, porque si no puede, dice Pablo en el versículo 5 de 1 Timoteo 3, dice, si no puede gobernar su propia casa, ¿cómo podrá guiar la iglesia de Cristo? Es necesario que el hombre que desea, entonces, desee primeramente hacerlo en su casa. Ser un hombre
enseñable, que enseña en su hogar, que cuida de su hogar, que sirve en su hogar, porque ya lo demás, entonces es lo que va a hacer en la iglesia. Entonces empieza en su casa, hermano. Ahora, iglesia, todos los cristianos en general, dice Primera de Tesalonicenses 5, 12 y 13, dice: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Y Hebreos 13, 17 y 18 dice: obedeced a vuestros pastores. Está hablando a la iglesia en general. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto nos es provechoso. Orad por nosotros, dice Pablo. Entonces, iglesia, deben orar por los hermanos que están y por los que van a ser puestos, para que Dios envíe más obreros a su mies, que cuiden, que dirijan, que alimenten la iglesia de Cristo. Es necesario, hermanos, que los que ya están como líder podamos nosotros vivir a la raíz de 1 Timoteo 5 al 9. Oramos, hermanos. Señor y Padre, te damos la gloria y la honra solo a ti, Señor, porque tú eres, Señor, quien nos ha elegido, Señor, desde el principio de la creación, Señor. A todos aquellos cristianos que están acá, Señor, desde un principio, Señor, tú los elegiste, Señor, y los has pastoreado, los has guiado, Señor. Señor, solo queremos, Señor, y anhelamos, Señor, que podamos nosotros poner la mirada, Señor, en el buen pastor, aquel que su vida da por las ovejas, Señor. Y que seas tú, Señor, capacitando, Señor, a aquellos hombres que tú has puesto, Señor. Que seas tú, Señor, haciendo de ellos, Señor, buenos obreros, Señor, buenos ministros, Señor, porque son pecadores, Señor, y en cualquier momento, Señor, Satanás querrá, Señor, desviarlos, Señor. Pero confiamos en tu gracia y misericordia, Señor, de que tú eres, Señor, quien tiene a todos aquellos hombres fieles en tu mano, Señor, y nada ni nadie podrá arrebatarlos de tu mano, Señor. Porque tú eres quien los capacita, Señor, y los guía para la obra, Señor, que tú has puesto que ellos hagan. Ayúdanos, Señor. Ten misericordia de nosotros, Señor. Te lo pedimos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén.